Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer una vez más estar en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. Como cada semana estamos trabajando el libro a los Gálatas, la epístola que escribe el apóstol Pablo a los cristianos, a las iglesias de Galacia. Y hoy lo escribe para la iglesia de Cristo en cada rincón de la tierra que se conecte con este espacio para escuchar esta palabra que ha salido del corazón de Dios con el propósito de edificar su iglesia. Queremos pedirle que siga nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, a través del cual estamos publicando cada semana una enseñanza centrada en la palabra. Estamos publicando nuevas enseñanzas los días viernes y sábado, porque es importante que la iglesia de Cristo se cimente en lo que dice la palabra, porque hemos sido llamados a permanecer en la palabra, a vivir por la palabra, a practicar la palabra. Y estas son las que nos revelan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Su palabra nos revela a Cristo. Y en esa revelación es que debemos vivir nuestra vida cristiana. Continuamos con este libro en el capítulo número 3 de la epístola a los Gálatas, donde el apóstol Pablo inicia este capítulo hablando de que el Espíritu se recibe por fe. Recordemos que desde el primer capítulo, el apóstol Pablo está tomando muy en serio, porque es parte medular de la doctrina cristiana, de la doctrina de la gracia, de la salvación, que podamos entender dónde se cimenta nuestra fe, cuál es nuestra creencia, nuestro credo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y él empieza a debatir con los maestros de este entonces, y que todavía en otros tiempos encontramos maestros enseñando que hay que añadir otras prácticas a la gracia para como complementarla, para que la salvación esté completa. Y en cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos que leemos de esta carta, el apóstol Pablo está señalando con su palabra una flecha fuerte, señalando que la gracia, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es lo que nos da la salvación, que no son las obras, que no es seguir preceptos de la ley. Entonces, continúa esta enseñanza de ese capítulo 3, donde dice que realmente hemos recibido el Espíritu por la fe, no por las obras de la ley. Cuando Cristo vino, hizo su sacrificio en la cruz del Calvario, nos revela su verdad a través del Espíritu. Y es por la fe que lo tenemos, la fe que Dios nos da para poder creer y para poder recibir esta revelación. Hoy el apóstol Pablo, en esta segunda parte del capítulo 3, quiere enseñar acerca del pacto de Dios con Abraham. ¿Por qué retoma esta enseñanza? Porque los judaizantes estaban llevando nuevamente al pueblo, sobre todo a los gentiles, para que retomen y se conviertan al judaísmo y empiecen a hacer todas las prácticas de la ley para obtener salvación. Es por ello que el apóstol Pablo entonces introduce o trae esta enseñanza de el pacto de Dios con Abraham. Después que él habla de esa verdad que el Espíritu se recibe por la fe, continúa diciendo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, a partir del versículo 6 de Gálatas 3. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. ¿Cómo fue que Abraham fue hecho justo? Entonces, entre los cristianos de Galacia, el punto central era hacia una relación basada en las obras y que habían cristianos que habían nacido como judíos y esto afirmaban que Abraham como era su antepasado espiritual. Por tanto, Pablo usa ahora este ejemplo, porque ellos llevaban el ejemplo de su padre Abraham, su antecesor, su padre espiritual, y llevaban todas estas enseñanzas de la ley y tenían a Abraham como su padre espiritual, como su líder. Entonces, ahora Pablo trae el ejemplo de quién fue Abraham y cuál fue el trato de Dios con Abraham. Entonces, y que él enseña, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue justo delante de Dios por la fe, no por las obras. Pablo cita Génesis 15:6, donde dice que simplemente muestra que la justicia de Abraham le fue contada porque él creyó a Dios. No era porque realizó algún trabajo especial para Dios, o mucho menos que se había circuncidado o había cumplido con ciertos preceptos, porque el pacto de la circuncisión en ese momento, donde se hace esta declaración de Génesis 15:6, no se había realizado, porque la circuncisión fue la señal del pacto, del cierre del pacto de Dios con Abraham. Por eso, el apóstol Pablo está señalando en este momento que Abraham le fue contado por justicia mucho antes de que se hubiese dado este pacto donde se incluía la circuncisión. Entonces, en Génesis 15, del 1 al 6, muestra que cuando Abraham puso su confianza en Dios, específicamente en la promesa que Dios le dio a su pueblo, que eventualmente podría traer al Mesías, Dios atribuye esta creencia a la cuenta de Abraham. Dice que por justicia, Abraham no fue justificado simplemente porque creía que Dios multiplicaría su descendencia como si le había prometido, sino porque él abrazó la gracia de Dios, confiando que Dios enviaría al mediador prometido. Entonces, en esta cita de Génesis 15:6 es una de las expresiones más claras de la Biblia, de la verdad de la salvación por gracia, mediante de la fe. Es como decir que es la revelación del Evangelio en el Antiguo Testamento y que es citada por el apóstol Pablo en 4 oportunidades, en Romanos 4:13, Romanos 4:9 al 10 y el verso 22. Y ahora aquí en Gálatas 3:6. Entonces, ahí se expresa claramente la revelación del Evangelio en aquel entonces. Abraham creyó a Dios. No es que Abraham creyó en Dios, como hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, como se habla de creer en Dios, de saber que Él existe, de que Él es el creador de todo. Dice que Abraham creyó a Dios y que Él, además de dar por sentado que Él existe y que era su Dios, Él confió en esa promesa
de que él enviaría al mediador prometido, de que él traería de su linaje al Mesías. Entonces, en el versículo 7 nos dice, por lo tanto, sabemos que solo los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Podemos ver la línea de enseñanza del apóstol Pablo. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Le está diciendo a estos maestros judaizantes que lo que son hijos de Abraham lo son por la fe, no por las obras de la ley. El énfasis aquí está claro. Pablo está haciendo ese énfasis en un punto importante. Él quiere que todos sus lectores entiendan esta verdad. Por eso le dice, por lo tanto, o sea, después que le explico cómo fue el proceso de Abraham para ser justificado, por lo tanto, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Son lo de la fe, no lo que vienen necesariamente por linaje, por descendencia. Solo los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces, ya que Abraham fue hecho justo por la fe y no por la obra, por tanto, Abraham es el padre de todo el que cree en Dios y es considerado justo. Entonces, era como haciéndole un reproche o señalando ya para que lo que estaban llevando estas enseñanzas a la iglesia, que recordemos que estaban volviendo nuevamente al cumplimiento de la ley como algo que debían agregar a la gracia. Entonces, ellos usaron de llevar a los cristianos gentiles a practicar la ley porque creían que eran superiores y que ellos que descendía de Abraham y que guardaban la ley estaban en una mejor categoría y por tanto los gentiles tenían que convertirse al judaísmo y agregar todos estos cumplimientos de esa ley para tener la salvación completa. Pablo dice que es más importante el vínculo por la fe con Abraham que la genética, que no es por la obra, que por el vínculo de la fe. Entonces, ahora él está expresando, hay un vínculo real y que es el más importante para con Abraham, y es de ser hijo de Abraham por la fe. Entonces, mucho y aún en nuestros tiempos han tomado esta verdad y la han aplicado de manera arbitraria a través de muchos tiempos. Y muchos afirman o apoyan el reemplazo de lo que es la gracia por la ley. Entonces, y que ya el trabajo de Dios terminó con el pueblo de Israel, pero Dios tiene un trabajo especial para los hijos de Abraham por la fe y para los hijos de Abraham por el linaje, porque fue una promesa que Dios le dio y en su tiempo Él la va a cumplir. Entonces, todo lo que ponen su fe en Jesucristo, todo lo que son alcanzados por Jesucristo, dice la palabra, son hijos de Abraham. Entonces, Abraham tiene a sus hijos espirituales y a sus hijos genéticos que son los descendientes directos de él. Y Dios tiene un plan para cada uno de estos pueblos. Aquí se está estableciendo, hay dos pueblos, el pueblo de la fe y el pueblo de Israel por la promesa. Entonces, el apóstol Pablo quiere recalcar la importancia de ser hijo espiritual de Abraham. Entonces, él nuevamente toma lo que dice la escritura. Y la escritura en el verso 8-9 dice, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predicó la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso es una buena noticia.
Pablo está hablando de las escrituras. Él ha hablado de su experiencia personal, de la experiencia de los propios cristianos de Galacia, pero en este punto, en este pasaje, aún más importante, porque él está mostrando cómo la enseñanza que él ha traído es correcta de acuerdo a la Biblia misma. Pablo observa que incluso en los tiempos de Abraham estaba claro que esta bendición de la justificación por fe era para todas las naciones, que Dios iba a sacar a sus hijos de todas las naciones. Y ahí están los gentiles, los judíos, toda nación, toda tribu, toda lengua. Dios pronunció en ti, refiriéndose a Abraham en Génesis 12:3, serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición que recibimos con el creyente Abraham no es la bendición de riqueza y el poder, aunque Abraham era muy rico y muy poderoso. La bendición es mucho más y es algo muy preciado. La bendición es una buena relación con Dios mediante la fe. Esa es la bendición que está hablando. No se está refiriendo a cosas materiales, a ser prosperado. Está hablando de lo más importante, de lo más especial que puede pasarle al ser humano, la revelación de Dios en su vida y tener esa relación firme con Dios mediante la fe. Porque todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Él empieza nuevamente, o continúa citando las escrituras para referirse a que lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, porque dice que, recuerden que la ley era un pacto de condiciones. Si hacen tal cosa, van a recibir tal otra. Y tenían que cumplir a cabalidad toda la ley. Por eso dice, maldito todo aquel que no permaneció en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces, Pablo se está dirigiendo aquí a aquello que piensa que su legislación y el rendimiento de esta ley puede darle una posición ante Dios. Los cristianos de origen judío creían que todavía debemos vivir bajo la ley de Moisés y pensaron que tratando de hacer un camino hacia la bendición, pero Pablo le está diciendo audazmente que en lugar de bendición, en lugar de querer añadir al evangelio, todas estas cosas estaban acarreando maldición. Entonces, ¿por qué no podían? El hombre era incapaz de cumplir la ley en su cabalidad. Para probar su punto, en las escrituras, el apóstol Pablo está citando Deuteronomio 27:26. Maldito todo aquel que no permaneció en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlo. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra que si no mantenemos todas las cosas, si no la cumplimos como dice la ley, como Dios espera que lo hagamos, entonces estaba bajo maldición. Por eso se dice que este era un pacto de muerte, porque el hombre no fue capaz de cumplirlo. Entonces, si está bajo las obras de la ley, la única manera que puede estar de pie y ser bendecido delante de Dios por la ley es hacerla toda, completa, sin que falte nada, sino que acarrea maldición para su vida. Pero, continúa el versículo 11, que nadie está justificado por la ley a la vista de Dios es evidente, porque el justo por fe vivirá, por la fe vivirá. Pablo viene demostrando por la palabra en un examen a la vida de Abraham, de Génesis 3, de Gálatas 3:5-9. Ahora trae otro mensaje, otro pasaje del Antiguo Testamento de Habacuc 2:4, que recuerda que el justo va a vivir por la fe, no por las obras de la ley. Entonces, esa breve declaración del profeta Habacuc
es una de las más importantes y de las mayoría de declaraciones del Antiguo Testamento y que es citada en el Nuevo Testamento. Pablo usa esto para mostrar que el justo vive por la fe en Dios y no por obras de la ley. Y que estar bajo la ley no es la forma en que se encuentra, nos encontramos justificados delante de Dios. Cada palabra de Habacuc es importante y el Señor de hecho cita esta palabra en más de una ocasión, cerca de 3 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda entender la plenitud de su significado, de que realmente dice, sin embargo, la ley no es de fe, sino que el hombre sino el hombre que los hace vivirá por ella. Algunos podrían volver a Pablo y decir, pero voy a hacer lo mejor que puedo hacer para vivir bajo la ley y también para vivir por la fe. Dios y Dios puede ver ese rendimiento y ese esfuerzo y las buenas intenciones de las personas. Pero recordemos que por la misma palabra se demostró que somos incapaces de poder cumplir las exigencias de la justicia de Dios. Por eso Cristo vino y Él fue que pudo satisfacer la justicia de Dios con su sacrificio para que ahora nosotros por la fe pudiésemos ser justificados. Entonces, es importante que podamos como creyentes centrarnos siempre. Y el apóstol Pablo es reiterativo en esta verdad. Cuando él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Anteriormente hacía la declaración que la ley traía consigo maldición para las personas si no la cumplían a cabalidad. ¿Y qué hizo Cristo? Nos redimió de esa maldición. Y dice que Él fue hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito el que es colgado de un madero. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, entre los cuales estamos nosotros, la iglesia de Cristo hoy, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. O sea, la idea de ser redimido es que nos compró, nos volvió a comprar. No es solo que nos rescató, sino que está pagando un precio de rescate. Jesús nos compró y nos rescata de la maldición de la ley. ¿Qué hizo Él para rescatarnos de esa maldición? Dice que fue hecho maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto para que hoy nosotros pudiésemos gozar de libertad y no estemos nuevamente tratando de llevar el yugo de las obras para ganar favor y gracia de Dios. Jesús paga el precio y el principio se expone en Deuteronomio 21-23 que muestra que recibió esta maldición sobre sí mismo cuando estaba colgando en esa cruz y que fue avergonzado públicamente. Él llevó nuestra vergüenza, llevó nuestra culpa. ¿Para qué? Para que la bendición, la promesa que se le dio a Abraham se cumpliese y viniera a nosotros. Jesús recibió todo lo que nosotros merecíamos para que hoy nosotros podamos tener una vida abundante, para que nosotros hoy solamente estemos rendidos a sus pies en gratitud, en adoración, en alabanza, porque la obra de la justificación ya la hizo.
Dice que, de hecho, nosotros ni siquiera merecíamos esta bendición. ¿Quién hace que la bendición de Abraham viniera a los gentiles? Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando está exponiendo esta verdad, no está excluyendo a los judíos. Está hablando a los judíos y a la iglesia de los gentiles. De que ya esta bendición es nuestra por Jesús. Y que recibimos, dice, recibimos la promesa del Espíritu mediante la fe, no por hacer prácticas de obras. La promesa es recibida, no es ganada. Es que tiene que ganarse. Es que hay que pagar el precio. No, ya Cristo pagó el precio. La promesa se recibe porque el Padre la da por gracia. No se gana. Nosotros no lo ganamos. Nosotros no lo merecíamos. Entonces, el pacto que Dios hace es inmutable. Por eso el apóstol Pablo concluye diciendo, hermanos, hablo en términos humanos, aunque es solo el pacto de un hombre, sin embargo, si se confirma, no se anula o se suma a ella. Ahora, Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice, ya los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, que es Cristo. Esto pues, que la ley que vino 430 años después no puede anular el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, que debe hacer la promesa de no efecto, porque si la herencia es por la ley, ya no es de la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí Pablo está estableciendo el principio que rige un pacto, de que esta alianza es firme. Esta alianza nada ni nadie la invalida. Es inmutable. No es los pactos que hacen los hombres, que se hacen en palabra o en momento de alguna emoción y sentimiento y cambia con el estado emocional en que se encuentre. Los pactos con Dios se cumplen. Las alianzas que Dios hace son para siempre. Entonces, en Génesis 22:18, Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Entonces, Pablo hace la observación de que se usa un término en singular para la semilla, no en plural. Y tu simiente, que es Cristo, Dios se está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, no a todo su descendiente en general. Está hablando de Jesús. Este convenio y la promesa se hizo no solo para Abraham, sino también para Jesús el Mesías, y que Cristo vino y cumplió ese pacto. Entonces, esa naturaleza inmutable del pacto de Dios con Abraham es un principio importante y es un pacto de un solo lado, que es Dios el que se comprometió a hacerlo y lo hizo. Para que hoy nosotros estemos disfrutando de una vida abundante, de una vida en plenitud en Cristo Jesús. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con esta explicación que está trayendo el apóstol Pablo para la iglesia. En esa tercera parte él estará explicando nuevamente cuál era el propósito de la ley y cómo ésta ya cumplió su propósito y que no es necesario
seguir trayéndola como una carga sobre los creyentes. Dios le bendiga abundantemente y que esta palabra sea revelada a sus corazones y que Dios haga el trabajo que ha de hacer a través de su espíritu para la edificación de su iglesia. Dios le bendiga.